Para enfrentar situaciones de crisis, se necesita poseer recursos emocionales y no esperar la solución de otros. Buscar ayuda requiere que la persona reconozca un problema, lo comprenda y le dé su propia dimensión. Los recursos emocionales son habilidades y herramientas de apoyo para manejar nuestros sentimientos de manera efectiva. Estos incluyen la capacidad para afrontar problemas, redes de apoyo social y prácticas de autocuidado. Identificar los síntomas tempranos de problemas emocionales es importante para manejar nuestros sentimientos extremos cuando es necesario, lo que nos permite enfrentar crisis con resiliencia para llevar una vida equilibrada y satisfactoria. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionamos en cómo reconocer y manejar los problemas emocionales en momentos de crisis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se están uniendo a la señal de televisión de Canal 11. Yo soy Cristina Jáuregui. Estamos platicando aquí en Diálogos en Confianza de un tema muy interesante, auxilio, no puedo manejar mis emociones. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que este es el tema central de todos los programas de justamente los miércoles, que el programa se llama Saber Vivir. Y las emociones es el centro de todos estos programas. Así es que hoy es un tema importantísimo. ¿Cómo estás, mi Ani, querida? Muy contenta, mi Cris, de estar ahora con la familia de la señal 11.1. Contentísima porque ya veo aquí los comentarios en las plataformas digitales. Recordarles que este es su espacio, Diálogos en Confianza, está hecho para ustedes y se construye la conversación en conjunto con todo el panel que está aquí, con Cris, conmigo. Y la idea es que ustedes participen a través de la transmisión en vivo que está haciendo ahorita en Facebook y en YouTube, para que ahí comenten, y también en la línea telefónica que está disponible para ustedes en el 55 51 66 40 00. Estoy muy emocionada de este programa porque creo que, como en todos los programas de Saber Vivir en Diálogos en Confianza en general, vamos a aprender muchísimo, y me encantaría que también nos contaran sus experiencias a través de las plataformas, que nos digan cómo lo han vivido, esta parte de si ustedes en algún momento regulan sus emociones, cómo lo han hecho o no, conviven con personas que no lo hacen, en qué momento ustedes sienten que literal empieza la palabra auxilio, no puedo controlar mis emociones. Y bueno, ya lo estaré compartiendo con los especialistas. Así que bienvenidos, familia, a este es su programa. Por supuesto que sí. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo, que es a la que están viendo ustedes en su pantalla, y un poquito más adelante estará Jimena Raya también con nosotros. Y para platicar de este tema el día de hoy tenemos a David Carreón Robledo. Él es psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja. Es cofundador y director del Centro de Divulgación Psicoanalítica Centro K. David, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, buenos muchas días gracias. Otra vez. Muy buen día. También está con nosotros Betina Flores, maestra en desarrollo humano, especialista en programación neurolingüística y logoterapia. Betina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Una vez más. Y gracias. Erika Solís está también con nosotros. Ella es psicóloga clínica y laboral, especialista cognitivo-conductual, terapias contextuales de tercera generación, bioneuroemoción y psicotraumatología. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto verlos aquí a los tres. Oigan, y bueno, les quiero recordar de la aplicación 11 Más, que es una aplicación que ustedes pueden bajar. Es como facilísima de bajar. Ustedes entran a cualquiera de las apps donde ustedes bajan todas sus apps, más bien a donde compran sus apps o las bajan. Nosotros somos gratuitos y bueno, 11 Más lo pueden bajar, y con esa aplicación ustedes nos llevan a cualquier lugar. Y aparte es una biblioteca virtual padrísima donde encuentran todos los programas de diálogos, todos los programas que existen en Canal 11 y también todos los programas de antes, también las series, en fin, está pero de veras maravillosa, y ahí pueden ver el programa en vivo que esté pasando en vivo en Canal 11, así es que por favor no olviden bajarla. Y bueno, les voy a pedir que me acompañen a ver la pregunta en redes que les hicimos a las personas. ¿Qué estrategias usas para manejar tus emociones en la vida diaria? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompáñenme. Al preguntar en nuestras redes sociales qué estrategias usas para manejar tus emociones en la vida diaria, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Rebeca Loyola: mis estrategias son hacer ejercicio, sacar a mi perrita a caminar, asear mi casa, escribir a mano lo que me estresa o me agobia, así como también lo que agradezco. A veces medito o trato de hacerlo. Respiro profundo, varias veces y lento. Hablo con alguien,
lloro, escucho música y canto fuerte, aunque no lo haga entonado. Juego con mis mascotas y las abrazo. Víctor Vega, respiración, reflexión, valoración de objetivos que alcanzo u obtengo con cada emoción, aunque a veces es difícil. Luis del Valle, recordar todo el tiempo que el otro es un otro distinto a mí, renunciando a educar, dar lecciones, domesticar al otro. Al saber que el otro puede reaccionar como puede, pongo más atención en mí y por lo tanto mis emociones son mías y me responsabilizo de mis actos, decisiones y palabras. Belén Ramírez Oliver, ir al gimnasio todos los días y disfrutar la compañía de mis gatos. Así estoy más positiva para mis 2 hijos y esposo. Daniel Gómez, si identifico que son emociones negativas, lo que sigue es ignorarlas y no darles entrada. Y si son emociones positivas, trato de disfrutarlas y vivir el momento. Cris García, hacer ejercicio, respiración, escuchar podcast. Algunas veces escribo y veo su programa. Karina Hernández Hernández, busco relajarme cocinando, saliendo a correr o solo caminando, leyendo o escribiendo. Claro, a veces no se puede y estallo, pero trato de no decir o hacer cosas que ofendan o lastimen. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y muy interesantes. Betina, escuchamos algunas cosas interesantes que nos estaban diciendo. A mí me gustaría hacer un alto en esto de las emociones. Una persona dijo negativas y positivas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay que calificarlas así, porque adelante, platicamos. Claro, No. algo que se me hace muy interesante, sí, yo les diría agradables o no tan agradables, ¿no? Pero algo que se me hizo muy interesante de ese comentario es trato de ignorarlas. Y justo hablábamos hace un rato de, más bien es reconocerlas, o sea, porque están para algo, está pasando para algo. Entonces, primero reconocerla, valorarla, aceptarla como que está pasando y entonces sí ver qué me está queriendo decir, para qué se está presentando ahí. Y entonces ya irme a varias de las herramientas de las que platicaron que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Pero tiene un mensaje, o sea, esa emoción no está ahí nada más surgiendo de la nada, ¿no? Tiene un para qué. Entonces, identificar cuál es el mensaje y qué puedo hacer con ella. Me encantó que en varios de los comentarios hablan del tema de la respiración. Me parece que es uno de las herramientas que tenemos básicas que ya se está empezando a trabajar más, que ya se está empezando incluso con diferentes técnicas, con diferentes formas, pero que si la tenemos como una herramienta en nuestro día con día, puede de verdad regresarnos a nuestro centro, a lo que queremos, porque algo también que se me hace muy interesante es cómo queremos vivir la vida y no permitir que sea como va surgiendo sin yo poner la dirección. Siempre recordar que yo tengo esa decisión, independientemente de que pasen cosas que me generan una emoción espontánea, yo tengo la decisión de cuánto tiempo me quiero quedar ahí y de qué manera, ¿no? Claro. Ahora, David, a mí esto me llama mucho la atención porque, o sea, yo sí leí y me parece que son herramientas muy adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la respiración, dicen, salgo a caminar, paseo a mis perros, me echo un baño, leo y demás. Pero a mí me queda la sensación de que no resuelves. O sea, es simplemente una manera de alejarte de esa emoción en ese momento. Exacto. Pueden ser todas ellas herramientas o estrategias muy efectivas siempre y cuando partan de la reflexión, del pensamiento, de la autoobservación, de la autocontemplación, porque de otro modo se pueden volver recursos más bien evitativos, ¿no? Mecanismos de evasión. Me voy al gimnasio todos los días, abrazo a mis perritos, a mis gatitos. Es más bien, pareciera que es para no pensar o para no sentir lo que estoy sintiendo. Y eso es un mecanismo de evasión que no resuelve absolutamente nada. Por ejemplo, recuerdo una paciente que venía a consulta buscando terapia porque había recién separado de su pareja, se había recién separado de su pareja. Y quería... Básicamente no lo dijo en esas palabras, pero lo que fuimos descubriendo es que más bien lo que quería era que no le doliera. Venir a terapia con la idea de que no le doliera la separación. Es un propósito imposible y un poco equivocado, ¿no? Un tanto equivocado. Más bien el duelo se tiene que atravesar, se tiene que vivir, o sea, sí va a doler, sí va a estar triste, sí va a estar enojada, sí va a estar
se va a negar la situación, o sea, se va a pasar por etapas para poder resolverlo. Pero si uno lo trata de evitar desde el principio, esa emoción, ese efecto que provocó una situación o una persona, lo que sea, eso va a quedar, digamos, encapsulado, guardado, reservado, y en algún momento va a cobrar efecto. Claro. Y ahora imagínate si esa capsulita se le suma otra, y otra, y otra, porque lo que vamos haciendo es evadir o evitar esas experiencias que nos son displacenteras, desagradables, dolorosas. Entonces solamente las vamos acumulando y entonces nos volvemos una olla express, ¿no? En cualquier momento ¡puf!, explota y Claro. explota y explota porque no tiene el canal adecuado en el cual se expresan las emociones. Las emociones, por más displacenteras o dolorosas que sean, es necesario expresarlas. Claro. Nos educan a expresar la alegría, la emoción, el amor, estas emociones que son más lindas, más agradables, que provocan placer, y las otras no. Todas son necesarias expresarse. Claro. La familia es el laboratorio de las emociones, es ahí donde se cocinan, se producen todas las emociones, todas. Sí, No solamente el amor y el cariño, somos familia, nos queremos. También en la familia hay enojo, envidia, coraje, celos, resentimiento, Claro. todo eso. Y es importantísimo que en la familia se dé el ambiente adecuado de confianza para poder expresar esas emociones. Que las puedo expresar y no necesariamente voy a perder el amor del otro o su atención o demás, Claro. ¿no? Este ejemplo que estás poniendo, esto que nos estás diciendo, sería un ejemplo de una familia donde se aceptan las emociones, donde se puede platicar, donde se pueden expresar. Sí. Pero, Erika, lo que hemos estado viendo es que, o sea, lo que queremos revisar es cuando no se puede, ¿no? Y cómo me doy cuenta, cómo una persona que nos está viendo puede saber que está atorado, por ejemplo, en alguna de estas emociones o está en un estado emocional que está causándole daño y daño al entorno. Claro, como bien decía la licenciada Bettina, cada emoción tiene un porqué, ¿no? Y cuando no se expresa y no se habla, enferma al cuerpo, ¿no? Busca la manera de salir y muchas veces sale en forma de síntoma. Puede ser una enfermedad, un malestar o una hiperreacción descontrolada, ¿no? Que no correspondía al evento. Ahora, ¿cómo saber cuando yo tengo un contexto disfuncional, ¿no? Nuclear, familiar, incluso en la misma colonia, ¿no? Al tío le pega a la esposa, o sea, toda esta parte disfuncional. Cuando yo salgo allá afuera, ¿no? Trabajo, convivo con otro tipo de personas y de repente noto que hay cierto tipo de conflictos, que no es funcional, ¿no? Que me estoy peleando todo el tiempo con todas las personas. De repente me concibo como en un constante malestar, ¿no? Una de las tantas definiciones de patología o de malestar dentro de psicología es cuando alguna de nuestras áreas importantes de la vida está desequilibrada, ¿no? Entonces, este desequilibrio se nota en nuestra interacción con el mundo, ¿no? Y en nuestro propio sentir, ¿no? O sea, no es normal que me sienta enojado todo el tiempo, no es normal que me sienta triste todo el tiempo, no es normal, ¿no? La constancia de un malestar a lo largo del tiempo. Sí, es muy, muy importante esto que nos estás diciendo, ¿no? Pero fíjate, yo les quisiera preguntar a los tres, estas emociones son como, ahorita decías, más explosivas, ¿no? O sea, más visuales, más... O sea, cuando tú conoces a alguien que está enojado, o sea, que es enojo, el enojo es fácil de identificar. O sea, si tú lo estás viendo, dices, no, esa persona mejor me alejo, está enojada y tal. Pero hay otras que son más sutiles. Por ejemplo, estaba yo pensando, ahorita que estaban ustedes hablando, en estas personas que están en silencio por años. Años y años, ¿no? Y que de repente a mí me ha tocado también que se acerquen a mí familias, ¿no? Que dicen, pues mi papá ya terminó, ya dejó de trabajar, no, iba a decir se graduó, pero no se graduó, se jubiló. Sí, también se graduó. Se graduó se graduó. Se jubiló y está en silencio en la casa. Qué peligro.
está en silencio. O sea, no, y él dice, estoy tranquilo. Y dices, ouch, ¿no? Ese tipo de cosas que la gente no identifica, también esas emociones silenciosas, a mí me parece que tal vez también son muy peligrosas, ¿no? Ahorita... Es el otro polo, ¿no? Ajá. Es el otro extremo. Es tan peligroso como el que se la vive explotando todo el tiempo, o incluso yo diría que más. ¿Por qué sería? ¿Por más qué? peligroso. Porque, vuelvo al punto, lo necesario, lo vital es poder expresar las emociones. Si tú no expresas una emoción o no la expresas, voy a decir de forma adecuada, qué difícil es definir qué sería lo adecuado, pero voy a partir de que lo adecuado es expresarla, ¿sí? En principio. Expresarla de una manera que me permita ir resolviendo mis relaciones con los demás con los menos conflictos posibles. Si eso se puede plantear como el plano ideal. Pero bueno, lo necesario es expresarla. El que está callado, silenciado, está igual acumulando emociones y no sabes eso en qué va a derivar. Ahora, ¿Cómo va a terminar esto? A ver, David, si hay personas que nos están viendo eso, ¿cuáles emociones? Porque eso es el tema. O sea, de repente yo estoy viendo este programa y estoy en silencio y tú me dices expresar emoción y yo digo, ¿cuál? ¿Qué estoy guardando? No, ¿qué guardo? O sea, cuando la gente guarda silencio, ¿cuál podrían ser las emociones que silenciara? ¿Cuáles, digo, hay un cúmulo, ¿cuáles nos puedes decir que podrían ser? Para ver si la gente que nos está viendo dice, pues tal vez es esa. Tal vez es, bueno, podría decir cualquiera, pero vamos a mencionar algunas. Algunas, para que la gente empiece Tristeza, vergüenza, frustración, decepción, dolor emocional, dolor psíquico, coraje, ¿sí? Fíjate cómo estoy mencionando emociones, sentimientos, sensaciones que tienen que ver con un valor, bueno, todas están ligadas a un valor social, todas las emociones tienen un valor social y estas emociones que acabo de mencionar regularmente son muy poco aceptadas socialmente. O sea, la familia nos dice, no estés triste, perdón, no estés triste, no llores, no te enojes, si por algo te avergüenzas es, no, tú estás bien, los demás están mal. O sea, como son emociones que me es muy difícil tolerar y que entonces no sé procesar. ¿Qué se hace con la vergüenza? A lo mejor la reacción inmediata fisiológica es esconderse, huir, pero si me detengo y lo tramito, es decir, hago un trámite emocional de pensamiento de esa emoción y me permito expresar, híjole, qué apenado estoy o qué avergonzado estoy, pero, o sea, hablar de la situación que me provoca esa emoción, eso ayuda a irse liberando de la emoción Claro. en lugar de evitarla. Claro. ¿no? Fíjate, perdón, en ese caso en particular, es que se me hace algo muy importante Sí, sí. el caso que acabas de mencionar, Cris, y creo que podría tener mucho que ver con esta pérdida del sentido. O sea, muchas personas tienen basado el sentido de su vida en un éxito laboral, en una carrera laboral, en un éxito financiero, ¿sabes? En cuidar a los hijos. Cuidar a los hijos. El famoso nido vacío, ¿no? Exacto. Entonces, cuando llega este punto en que la persona comentas, bueno, pues ya se jubiló, a lo mejor terminó muy bien su trabajo, su historia, y luego, ¿qué? O sea, pareciera como se acabó el partido, se acabó la temporada, se acabó el... ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué digo, qué hago? Y cuando aparte hay esta carga como de las expectativas, ¿no? Porque una persona pues crea estas expectativas en el entorno en base a los resultados, a lo que va creando, construyendo en su vida. Entonces llega esta etapa de su vida en la que ahora ya cómo demuestro lo que soy cuando está relacionada su autoimagen, su autoconcepto con el yo soy exitoso, yo soy el profesional, yo soy el que proveo, yo soy el que... Y de pronto se me acabó esa parte de mi vida, esa historia, ¿ahora qué sigue? Fíjate que hay una película en Prime, se las recomiendo muchísimo, que se llama Jerry y Marge. Es una historia de justo un señor que se acaba de jubilar. Y me hiciste recordar esta escena, justo la estaba viendo yo ayer, no la he terminado, pero se la recomiendo muchísimo, porque él se siente súper bien, se siente súper fuerte, para él está en la plenitud, ¿no? Y entonces es el día de su jubilación. Y entonces todos los chavos jóvenes que están en la empresa con él, le dicen, qué padre, ahora vas a empezar a vivir tu vida. Y él dice, es que esta es mi vida.
esta es mi vida, ¿no? Y llega a su casa y está mudo, sentado en la mesa con todos sus hijos adultos, sus nietos y demás, y le regalan un barquito para pescar, y él dice, ¿y a mí me gusta pescar? Claro. ¿Quién les dijo que me gusta pescar? Siento que no lo ha hecho. este tipo de Es muy interesante. tipo de situaciones que ustedes han mencionado, que no tenemos educación emocional, que uno puede tener este oleaje de emociones y situaciones de quién soy, dónde, o sea, estoy enojada, estoy triste, no estoy muy seguro. Podría llamarse, no sé, etiqueta, tal vez crisis emocional, pero como no sabemos y no tenemos esa educación, me encantaría que fuéramos aprendiendo a lo largo de este programa un poco más con Armadina Rojas. Ella es psicóloga humanista y justo nos explica y nos desglosa qué es una crisis emocional para también empezar a identificar, oye, creo que siento esto porque estoy en esta etapa de mi vida. Vamos a escucharla. Bueno, para identificar los primeros síntomas o signos de cambios en nuestras emociones, es importante estar atentos principalmente a las necesidades básicas, primero, que serían como dormir o comer. Cuando ya hay una alteración que persiste por más de 8 días, en donde o estamos comiendo mucho, comiendo poco, durmiendo mucho, durmiendo poco, despertándonos a cada rato, quiere decir que emocionalmente es muy probable que algo esté sucediendo. También, por supuesto, estar atentos a qué está ocurriendo en nuestro medio, qué cambios estamos enfrentando, qué cosas nuevas están ocurriendo, y entonces, bueno, cuando hay estas alteraciones en estas necesidades básicas, pues muy probablemente nuestras emociones ya se están viendo afectadas. Después de las necesidades básicas vienen otro tipo de necesidades secundarias, terciarias, como pueden ser los intereses, planes de vida, las realizaciones personales, la socialización. Si hay estos cambios abruptos en los intereses, en nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo, sí también se están presentando este tipo de afectaciones a nuestras emociones. Yo siempre les digo a los pacientes, pregúntense cómo estoy, cómo me siento y qué necesito. Entonces, esto hace que yo entre en contacto conmigo misma y pueda decir, ¿no? Bueno, pues cómo me siento cansada, harta, triste, muy enojada, frustrada. Si yo ya llevo aproximadamente 15 días, 3 semanas en una situación que ya persisten estos síntomas de alteraciones en necesidades básicas, en estas necesidades también donde ya me estoy aislando, donde ya dejé de hacer cosas o me estoy fugando, el poder ir aceptando que nos está ocurriendo una alteración emocional nos va a permitir ir a unos segundos pasos que puede ser buscar ayuda, buscar soluciones, pero sobre todo estar con nosotros mismos en un acompañamiento en donde sí nos estamos escuchando y entonces vamos a atender esa necesidad que nos está generando las alteraciones emocionales. Muchísimas gracias y bueno, es como dice Ani, para ir ampliando el tema y estábamos comentando ahorita mientras estábamos viendo esta cápsula que hay momentos en la historia de los seres humanos en los que nos pasa, o sea, ahorita comentamos la jubilación, pero también te pasa cuando terminas la prepa, también te pasa cuando terminas la universidad, o sea, te pasa cuando los hijos se van, que estábamos diciendo, el nido vacío, que ahorita a mí me pega durísimo porque estoy viviendo en toda su expresión, hace un mes apenas, entonces juré que nunca me iba a pasar y sí me pasó. Entonces, o sea, son todos estos momentos que estaba comentando Anaí, que nos decía que nadie los habla, o sea, que no hablamos este tsunami emocional que vamos viviendo en diferentes momentos de nuestra vida. Sí, y que de hecho, por ejemplo, una de las características del trauma, cómo se gestiona un trauma en una persona, cuando se vive un evento agudo, difícil de procesar, en soledad y sin manera de platicarlo con alguien más, ¿no? Sin que nadie te dé algún tipo de contención o retroalimentación. Entonces, claro, ¿no? Digo, más allá de las experiencias súper adversas, ¿no? Guerras, violaciones, etcétera, estos también se viven como una especie de trauma, ¿no? Porque, como bien dicen, no se platica, no se habla, no se comparte, ¿no? Y cuando es algo que todos vivimos. Y creo que aquí una herramienta importante es la adaptación, la comunicación, la resiliencia y el poder voltear a ver el futuro como una oportunidad de crear una nueva configuración de vida, de gustos. ¿Qué te ofrece ahora este tiempo
que tienes, por ejemplo, ¿no? Lo del nido vacío o la jubilación, perdón. Es que es júbilo. Creen que es júbilo, pero no todo el mundo le da júbilo. ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo que anteriormente lo dedicaba a esta área importante de mi vida? Que no significa que no pueda haber una nueva área importante como el autodesarrollo, el viajar, el disfrutar a tu pareja, el disfrutar incluso a tus mascotas, no sé, ¿no? Jardinería, nuevos hobbies, pero es también atreverse a ver de esta manera la vida, ¿no? Como una oportunidad de reconfigurar lo que es importante para tu existencia. Fíjate que parecería que como que no nos dan permiso, ¿no? O sea, no te dan permiso porque ahorita que dices eso, claro, me parece que sí es cierto, todas esas oportunidades están ahí a la mano para que nosotros las alcancemos, para que podamos replantearnos la vida. No todo el mundo se da la oportunidad, pero hay momentos, ahorita que estábamos diciendo, en los que la gente no te lo acepta. Por ejemplo, cuando acabas la carrera, ¿no? Pues tienes que estar feliz. Pues, ¿cómo? Acabaste la carrera, no todo el mundo acaba una carrera, ya tienes un título, qué padre, vas a salir al mundo, ¿no? Y de repente tú ves a esta persona, hombre o mujer, ¿no? Que dice, estoy apanicado. Ajá. O sea, tengo miedo. Claro. O sea, no está padre. ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué significa salir al mundo? Y los que ya estamos afuera, ¿no? Los que ya estamos en el mundo de los otros, no, hombre, está increíble. Se nos olvida que es una crisis, y que es un momento de trauma, como y que dices, son ¿no? formas de invalidar. Exacto. ¿No? El momento del otro, ¿no? Solamente ponerle tu expectativa al otro, ¿no? Debes de estar así. Sí. Y no escuchar y tener empatía de cómo te sientes. Claro. Y escuchar, ¿no? Y aparte entender que cohabitan todas las emociones en mí. Claro que va a estar feliz porque terminó la carrera, pero va a estar asustada o asustado. Claro que se siente satisfecho porque sí se graduó y sí tiene un título, pero al mismo tiempo está triste porque termina un periodo que era importante, ¿no? Sí. O sea, no aceptamos que cohabitan todas en nosotros. Yo ¿no? creo que acaban ustedes de compartir algo que es clave y que me encantaría que podamos de verdad eso compartirlo con toda la audiencia que nos está escuchando hoy. El que lo que estás sintiendo se vale y está bien. Eso, yo de verdad se me enchina la piel porque eso puede hacer una diferencia tan importante en una persona que se está sintiendo ahogada, agobiada, y que entonces empieza a recibir este juicio y esta crítica del entorno y las expectativas y demás, y entonces se empieza a autojuzgar y a autoculpar. Y ese no es el camino. O sea, el primer paso es validar, como justo decías, Erika, el valido esta emoción, me doy cuenta primero, la conciencia, o sea, me doy cuenta que estoy sintiendo esto, aunque todo el mundo crea y piense y espere que yo sienta esto otro. Lo que yo estoy sintiendo es esto y esto es lo que vale porque lo estoy sintiendo aquí. Claro. ¿Qué voy a hacer con esto? Y entonces buscar la ayuda. ¿A quién puedo compartirle esto? ¿A quién? Y puede ser, ¿por qué no? Un familiar, una amistad, alguien cercano, pero en quien yo sé que no voy a tener el juicio, que no voy a tener las expectativas, que no me van a decir el deber ser, ¿no? O yo creo que es un profesional claro. Que me pueda escuchar, que me pueda atender. Y se vale, o sea, yo creo que es importantísimo eso, ¿no? Claro. El que está bien, lo que estés sintiendo en este momento está bien. Y hay muchas herramientas con las que vas a poder ir regulando esas emociones para tener el mayor claro. bienestar posible, como bien decías, ¿no? Dentro de lo que es posible, pues lo mejor posible, ¿no? Claro, y como dices, lo más importante, como bien dices, es aceptarlas. Sí. Ani, vamos a ver qué nos están diciendo. Quiero leer de Lupita Ramírez Martínez, porque hemos estado hablando de si el reconocimiento, de si el valor, o sea, ya de ahí vamos a trabajarlas, pero este sentimiento de frustración me parece que es muy similar a muchos de los que ustedes han mencionado. Dice, es muy frustrante cuando te sientes mal, enojada, triste y no tienes ni idea de por qué y cómo identificar o tratar la situación. Es más, probablemente no es esa emoción. Además, lo peor es que los demás siempre te dicen ánimo y no tienes ni idea de cómo te sientes por dentro. O sea, esta parte de, nosotros llegamos ya al punto de reconocimiento, pero Lupita nos está hablando de un previo, de ni siquiera puedo, no tengo ni idea de qué estoy. Nombrarla. No puedo nombrarla porque no sé qué es. Exacto. Entonces, ese es un comentario de Lupita que me encantaría que regresando de la pausa lo pudiéramos responder, pero voy a leerles algunos de otros comentarios que tenemos aquí en la plataforma. Norma Adriana de Sideiro nos dice, reasignar no es lo mismo que resignificar. El primero es acción y el segundo es victimizarse.
Es cuestión de tiempo y poner algo de poder de oposición al espíritu de esa vocecita que tenemos dentro de uno mismo. No hay que quedarnos estancados, hay que movernos, nos dice Norma Adriana. Qué buen comentario, ¿eh? Norma. Es también interesante un comentario que nos hacen sobre la pregunta de qué es ansiedad. ¿También es una emoción? ¿Está bien sentirla? Creo que nos quedamos con esta pregunta. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos aquí a su programa de Diálogos en Confianza. Cuando un problema supera nuestras emociones, nos impide vivir con normalidad y afecta nuestras relaciones. La salud mental es tan importante como la salud física. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso hacia el bienestar. Familia, regresamos a su espacio de confianza aquí en Saber Vivir. Y yo antes de la pausa les estaba leyendo algunos de sus comentarios. Tenemos muchos más. Quiero recordarles que estamos ahorita en vivo a través de Facebook, de YouTube, para leer todos sus comentarios. Y también en la línea telefónica en el 55 51 66 4000. Yo recibo sus llamadas, las comparto con los especialistas y las conversamos. Voy a empezar con este de Yolanda Yandí. Ella dice, en mi caso me etiquetan como la sentimental, la que no le pueden decir nada porque llora por todo. Siento que lo he sido más en la partida de mi padre hace 1 año y 6 meses. Y ocurre otra pérdida de un hermano de mi padre a inicio del mes de julio. No pude sobrellevar situaciones reprimidas emocionales y más el aguantarme de no llorar. No tener control me llevó a malos entendidos en el trabajo en cuanto al trato y definitivamente no aguanté. No fue la mejor manera, pero opté por renunciar al trabajo. Decidí sanar y entender esto de la inteligencia emocional o responsabilidad afectiva. Estoy en proceso. Es complicado si no te enseñaron esto de las emociones. Yolanda, gracias por compartirnos este mensaje. Y justo antes de la pausa, yo también leía 2 comentarios más que me gustaría volverlos a leer y retomarlos, porque pues un poco hablaban de algunas de las dudas. El primero que teníamos es, ¿qué es la ansiedad? También es una emoción, está bien sentirla, nos dijo Jesús Chuy. Y otro de los comentarios que nos hacían es, no sé identificar esta emoción, estoy sintiendo muchísimo y a veces ni siquiera puedo entender qué está pasándome y es muy frustrante. Entonces, a ver, Erika, adelante. Con respecto a la frustración, digo, hay que también ubicar, ¿no? Hay, más allá de las de intensamente, hay muchísimas más emociones, ¿no? Esas son las básicas. Sin embargo, se han identificado más de 36 tipos de emociones, ¿no? Y el simple hecho de poder reconocer y nombrar qué estoy sintiendo de la forma más puntual o más precisa o la más cercana, el nivel de malestar disminuye, solo el hecho de reconocerlo, ¿no? En internet hay rueda de emociones, ¿no? Si por ahí la quieren buscar, que nos ayuda, ¿no? A identificar. Así se llama, la rueda de las emociones, porque seguro nos van a preguntar. Sí, rueda de las emociones y vienen incluso hasta por colores, ¿no? Y cómo se van derivando de las básicas, todas las demás, ¿no? Entonces, frustración. ¿Qué es la frustración? Es una combinación entre enojo y tristeza, ¿no? Es esta fusión que me da como esta sensación de impotencia. Ahora, ¿cuál es la fórmula para tener frustración? Es expectativas, E de expectativas, entre realidad, igual a F de frustración, ¿no? Entonces, no sé por qué estoy frustrada, pues la pregunta sería, ¿qué expectativas no se están cumpliendo en tu existencia o en tu aquí y ahora, ¿no? O sea, puede ser que tengas la realidad muy lejana de la expectativa, justo, ¿no? Entonces, claro, pues la frustración es enorme, porque no, mientras más cerca esté, menos frustración existe. ¿Y qué pasa, por ejemplo, no? Cuando las personas cumplen años y de repente es casi un funeral, ¿no? Es sí, un duelo muy, muy terrible, ¿no? Y esto pasa porque justo han avanzado a una edad en la que no se sienten realizados o no sienten que han cumplido con los objetivos que ellos mismos o ellas mismas tenían, ¿no? Entonces viene otro año y es como más carga, ¿no? Pero es de esto, es qué espero
de la vida, de mí, de mi contexto, de mi familia, de mi pareja, aquí está la respuesta de por qué me siento frustrado. Y a mí me gustaría muchísimo agregar completar ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, me siento frustrado porque esto es lo que yo espero y esta es la realidad, como lo estabas comentando, Erika. Y ahí me vienen a la mente 2 palabras clave para este tema de la frustración. Y uno es la aceptación. Esta es la realidad. O sea, el darme cuenta la realidad, a ver, ¿la puedo modificar? O sea, ¿hay algo que puedo hacer con esto? Y si no, si esta es la realidad y no hay nada que puedo hacer, entonces el vivir ese proceso de aceptación. Y 2, la gratitud. Porque a veces estamos viendo las cosas desde el lado de lo que no nos gusta, desde lo que no es, desde lo que no quería, pero si volteamos tantito a ver lo que sí es, lo que sí tengo, y ahí pasamos a una práctica que también nos ayuda muchísimo del día con día, que es el ponernos en este canal de vibración de la gratitud, el que todos los días tenemos muchísimas cosas que agradecer, y si lo convertimos en un hábito, el iniciar nuestro día viendo que sí, y qué puedo agradecer, y terminar nuestro día, independientemente de que al despertar y yo agradezca, no sé qué retos me va a poner la vida en ese día, no sé con qué me voy a topar. Simplemente agradecer que abrí los ojos, por ejemplo, ¿no? O sea, que puedo seguir respirando, que sigo conectada a este planeta, o sea, hay mil cosas que agradecer. Exacto. Pero yo creo que es como esta idea de el caballo que va persiguiendo la zanahoria, ¿no? Entonces, tiene un palo, está la zanahoria enfrente, jamás la va a alcanzar. Pero todo lo que va en el camino viendo, viviendo y tal, no lo valora. Entonces, creo que también es una prueba de realidad, o sea, voltear a ver qué sí he hecho. Exacto. ¿no? También ¿Qué sí he hecho en estos años? El mensaje de frustración que nos menciona el usuario a través de Facebook, él nos dice que es esta frustración, pero por no entender, no reconocer sus emociones, que está sintiendo mucho, pero no sabe si de verdad es o no es, que si es enojo, si es tristeza, si no es... ¿Cómo reconocerlas, como que ese es David? más Llevar un diario. No, en mi opinión, llevar un diario, ¿no? De justamente de emociones, de cómo me siento, qué viví hoy. Pero ¿qué pasa si no las conoces? Es que mira, esta pregunta nos las han hecho muchísimas veces en todos estos años en diálogos. O sea, nosotros que estamos de este lado y que somos terapeutas y somos especialistas y, ¿no? Tenemos maestrías y doctorados en emociones, pues sí, llevamos muchos años, llevamos muchísimos años trabajando, ¿no? O sea, sí realmente es una realidad. Tal vez podemos a veces hasta equivocarnos en cómo nombramos nuestras propias emociones. Seguro, ¿no? eso pasa. Entonces, imagínate una persona que nos está viendo desde el otro lado. O sea, tú me dices ahorita un diario, claro, es lo mejor que puedes hacer, pero ¿qué voy a escribir si no sé lo que tengo? O sea, un diario que escribo, ¿qué es lo que nos está pidiendo el público? Cuando uno estudia ¿cómo? psicología, muchas familias, cuando ese chico, esa chica se enoja, le dicen, ¿y de qué te sirve estudiar psicología si te sigues enojando? Es que si así se resolviera, pues entonces que todo el mundo estudie psicología. No va ahí. O sea, y los terapeutas tenemos terapeutas, se los queremos decir. Tenemos o sea, terapeutas, tenemos humanos. emociones. Sí, tenemos emociones. Tenemos estamos emociones y hay mecanismos inconscientes que nos dificultan manejarlas a todos los seres humanos. ¿Qué hacer en el caso de es un señor, ¿verdad? Sí. Que no identifica, que no siente mucho, pero no lo puede nombrar, no lo puede identificar. Sí, existen terapeutas, psicólogos o terapeutas. Ese es nuestro trabajo, justo esa es nuestra chamba. Hacemos todos los días lo mismo, pero lo interesante es que todos los días es diferente. Con cada persona, cada sesión es distinta. Así una persona que viene enojada desde hace 3 meses, 1 año, 2 años, que no se le quita el coraje, cada sesión es distinta porque cada sesión va de poder identificar, nombrar algo muy particular, muy específico de su emoción, de qué es lo que está sintiendo. Si es emoción o sentimiento o sensación, eso es teoría. Pero ya en el plano humano, lo importante es poder identificar eso que está sintiendo, cómo se llama, de dónde viene, a dónde va, para qué está ahí, para qué está funcionando esa emoción. Ahora, perdón que te interrumpa, David, porque bueno, uno de los preceptos más importantes en diálogos es, sí, por supuesto, y en diálogos de saber vivir, sabemos que la base fundamental es buscar ayuda. Sí. Pero como nos ven a nivel nacional y nos ven aparte a nivel internacional, también muchas personas nos dicen, bueno, pero si no puedo buscar ayuda, ¿qué hago en el interior de mi casa? Entonces, a ver ustedes, ¿qué opinan? Les voy a decir yo lo que creo.
O sea, yo sí creo que ayuda mucho la lectura. Te voy a decir en qué sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, buscar la rueda de las emociones. Y entonces de repente decir, ok, a ver, todas estas son las que puedo estar sintiendo, ¿no? Y empezar a descartar. Puede ser una opción. Decir, bueno, pues no me estoy sintiendo feliz, no me estoy sintiendo fascinada, no me estoy sintiendo con alegría. No, entonces empiezas a descartar y después las que no conoces, nunca has escuchado o sientes que no sabes cómo identificarlas, ponerte a buscar a ver cómo se sienten en películas tal vez a veces, ¿no? Hay una película, por ejemplo, que habla de, no la de las emociones, que sí sirve muchísimo, la de Intensamente, nos ha ayudado mucho a poner sobre la mesa, existen estas y ahora nos pusieron 4 más o 5 más, no sé cuántas, que está padre. Pero, por ejemplo, hay una de Jack Nicholson, creo que es, que habla del enojo, ¿no? O sea, o de los ataques de enojo. Entonces, ve la película y ve si te pareces. O sea, entonces tal vez puedes decir, güey, sí, pues sí es cierto. Creo que sí me pongo así. O tú en silencio, y empezar, ¿qué otras cosas te ocurren, David? O sea, en individual, así, sin terapeuta. Estás hablando de muchas herramientas que existen, que no sabemos que son herramientas, películas, libros, artículos. De verdad, hasta artículos en revistas, por más superficiales que pueda parecer. Claro. Algo se puede tomar de ahí. Y que te puede ayudar, o sea, te puede... A ver, Erika, estás diciendo también. Y creo que el documentarse es algo vital, ¿no? Y hoy con Internet tenemos un mundo abierto, ¿no? Sin embargo, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Uno, describiendo qué siente mi cuerpo, ¿no? Tengo taquicardia, se me seca la garganta, tiemblo, ¿no? ¿Esto a qué se parece, no? Por un lado, ¿qué herramientas tengo? Sí, obviamente la escritura y todo, pero a ver, no sé qué tengo, pero necesito sacarlo. Pues una herramienta muy buena es el arte, ¿no? Dibujar. Simplemente, no sé qué tengo, pero bueno, voy a dibujar. El deporte saca también, una cosa es que cognitivamente entendamos qué está pasando y otra cosa es el registro del cuerpo que lleva de las emociones y de lo que estamos guardando, ¿no? Claro. Entonces, estas son alternativas para empezar. Sí. Y el platicar, ¿no? Ayuda mucho. Me siento así, aunque sea otra persona que no tenga la profesión, ¿no? Pero, oye, ¿tú has sentido esto? Ah, sí, cuando me ha pasado esto otro. Ah, ok, puede ser tristeza, ¿no? ¿Tú, Cristina, puedes decir alguna pregunta? Sí, yo creo que, a ver, el reconocerlo primero y también identificar que hay otra forma de vivir, porque a veces nos quedamos ya en el hábito de estar viviendo. Hablabas ahorita de esta persona que tiene no sé cuánto tiempo con ese enojo y trabajándolo, entonces pareciera como que hacemos el hábito y como que no encontramos el que hay otra forma distinta de, ¿no? Entonces tenemos todas estas herramientas, ir justo viendo cómo nuestro cuerpo va reaccionando, vamos ayudando con estas herramientas de regulación, que el ejercicio, que la alimentación. Oye, es un tema que es impresionante ya los estudios aquí, el sueño. La doctora nos puede dar más datos específicos de cómo impacta hoy, por ejemplo, el tema de la microbiota y la flora intestinal, que ya se dice que es el segundo cerebro. Sí, doctora, no sé, a lo mejor que nos compartía un poquito de ese tema. Pero entonces son cosas que a lo mejor no tenemos contempladas, que nos están afectando también en nuestras emociones, y sí, ¿no? Y que entonces a lo mejor nos vamos a ir sintiendo mejor físicamente porque estamos con el ejercicio, porque estamos escribiendo, nos estamos alimentando mejor, estamos durmiendo mejor, estamos relacionándonos con personas pues significativas, positivas, decían hace rato, el positivo o negativo, ¿no? Porque a veces estamos también acostumbrados a las relaciones que tenemos. Eso que estás diciendo también creo que es otra herramienta. Por ejemplo, observa con quién te juntas. Clave, ¿verdad? Clave, porque las personas... Si todos están enojados, seguro tú también estás enojado. O sea, hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y lo es. Entonces, el empezarnos a rodear con personas significativas. Y ojo, eso no quiere decir que mañana pues habrá quien diga, no, pues es que el problema lo tengo, ¿cómo era la película? Durmiendo con el enemigo. No, sí. O sea, no se trata de que mañana, no, o sea, pero sí ir identificando a lo mejor cuáles relaciones pues ni me puedo ahí como contribuir a que estemos mejor ambos. Y sí, cada vez que veo a esta persona salgo peor y me siento más triste, o sea, identificar cómo me voy sintiendo. Entonces, a lo mejor, pues es tu amiga del alma y es con la que has estado los últimos 30 años, pero cuando te ves con ella no avanzas en tus propios procesos, ni se continúa. Oye, entonces, pues, un ejemplo rapidísimo les pongo, grupos de amigas que se juntan a criticar a sus parejas, ¿no?
Y entonces, si una de ellas se divorcia, ya no cabe en el grupo. Claro. Y las demás ya no la quieren en el grupo porque ya no va a llegar a criticar a nadie, ya no tiene con qué criticar, ya se divorció, ya se separó, ya hizo algo. Es que de veras, David, es Así es, impresionante. Y de repente ya no nos caes muy bien, que digamos, porque pues aquí nosotros venimos a criticar y tú ya no criticas Pero a te nadie. digo una cosa, porque yo pienso que, es que me río por lo que estoy pensando, discúlpame. No, está ¿Por bien, qué está la bien. sacan del grupo? ¿Por qué ya no la aceptan? Por envidia. Claro, porque ya logró salirse. Ya logró salirse, lo que las demás no pueden. Claro, pero a lo que me refiero es que es un ejemplo de darte cuenta con quién estás rodeándote y por Sí. qué estás en ese grupo. Hay una emoción que ahorita después del testimonio que Ani nos va a mandar, que quiero que veamos también la víctima, es por favor que no se nos vaya. Sí. Esas personas que viven eternamente en estado de víctimas. Pregúntame otra vez qué recursos son para poder identificar ¿sí? las emociones. Sí. ¿Qué recursos? Hay uno que es valiosísimo, es de la corriente Gestalt en psicoterapia, que se llama la silla vacía. Tienes un conflicto con alguien te provoca una emoción muy, muy fuerte, pon una silla, háblale como si esa persona o esa situación con la que tienes el conflicto estuviera ahí, fuera una persona, háblale, dile todo lo que piensas y sientes, pero muy importante, porque esto es una herramienta terapéutica, o sea, es cosa seria, ¿eh? Si lo va a hacer en casa, hágalo bajo supervisión. Invite a un amigo, a alguien muy querido, con quien tú tengas la confianza de hablar, de exponerle lo que estás sintiendo, y pídele uno que te diga después qué vio, qué sintió y qué pensó mientras tú hacías tu numerito ahí, hablando y despotricando y Ay, que diciendo está todo. muy bien, claro. Así. A ver qué te puede ayudar a Así identificar. te va a en ti. ayudar. Es eso, es un reflejo, es algo. No es un terapeuta, no importa, pero con que te diga qué vio, qué sintió mientras te veía y qué pensó, eso ya te va dando luz de aquello que no puedes nombrar, de aquello que estás sintiendo y sintiendo y sintiendo y no sabes ni qué es. A lo mejor el otro lo reconoce. A lo mejor el otro. Y te lo puede decir, que es un Sí. poco lo que tenemos que hacer con los niños, que decías al principio, mi amor, estás triste, mi amor, estás cansado, Sí. ¿no? Lo que tienes es hambre porque es la hora de la comida y por eso, o sea, ayudarles a que Sí. empiecen a nosotros nombrarlo para que ellos puedan identificarlo y después más grandes nombrarlo. Eso ¿no? hacemos en terapia. Claro. Me encanta que en esta conversación han mencionado siempre a un tercero, o sea, no nada más es interno que sí, pero también hay otro par que me puede dar algún tipo de respuesta y es un poco el conflicto que vivía el testimonio anónimo que vamos a ver a continuación. Él es un hombre y nos cuenta cómo en esta separación vivió mucho conflicto, pero también se enfrentó a cuestionamientos culturales, a el exterior y dijo como, ay, no nada más es mi conflicto, sino también el cómo me estoy relacionando. Entonces vamos a escucharlo y regresamos. Emocionalmente estaba muy mal desde niño, pero yo me empecé a dar cuenta cuando empecé a buscar las adicciones, a enfocarme en las adicciones, en una separación matrimonial. Cuando veo que se termina un matrimonio, me devasto emocionalmente. Para mí fue muy difícil aceptar que necesitaba ayuda en cuanto a las emociones, porque crecí con una cultura machista en la que yo puedo, yo soy autosuficiente. En el trabajo me desenvolvía con groserías, yo decía que hacía las cosas rápido, pero con un mal genio, con una ira a veces congelada, pero demostrándola con malos tratos, con un desdén, a lo mejor ya no les hablaba, enojo al máximo, porque las cosas no salían como yo quería. En donde aprendí a trabajar mis emociones en cuanto a lo emocional fue en un grupo de autoayuda. Empiezo a leer que tengo que derrotarme ante mis emociones desbordadas. Se habla mucho de, por ejemplo, si yo me quiero y me respeto, duermo las horas que son, como sano, hago ejercicio. Hoy hago una oración. Mentalmente hago ejercicios de relajación, me calmo y pienso primero lo que voy a decir. No grito, porque antes yo decía si el que más grita es el más valiente. Hoy no grito, hoy bajo la voz, hoy pienso primero lo que voy a decir. Hoy me considero una persona tranquila, feliz.
Muchísimas gracias, gracias por el testimonio. Y bueno, creo que es bien importante escuchar todas estas otras voces de todo lo que nos van diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, Ani, teníamos algunas otras preguntas ahí guardadas. La de la ansiedad. La de la ansiedad. No se hagan. ¿Qué es la ansiedad? Por favor, la ansiedad. Tienen una tarea. Claro. Bueno, la ansiedad tiene que ver con esta preocupación por las cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Y ahí, pues, se me hace muy interesante la importancia del vivir en el momento presente, ¿no? Del regresar al momento presente y, bueno, a ver, esto que me está generando toda esta angustia para el futuro, porque es una realidad que más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Más del 90%, ¿no? Entonces, regresar a mi momento presente, otra vez ponemos ahí la respiración, la meditación, el mindfulness, cómo regreso a mi momento presente y a partir de ahí, esto que me está preocupando, ¿es una preocupación real o es algo que está en mi mente? Y que, muy interesante, porque nuestra mente, pues, no distingue la realidad, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo empieza a vivir como si estuviera pasando, ¿no? Y podemos empezar ahí, pues, a generar toda esta cuestión también de enfermedades y tal, pues por algo que solamente está en nuestra mente, ¿no? Y bien dicen, ¿no? Exceso de futuro, ansiedad. Exceso de pasado, depresión, ¿no? Y cómo... ¿Qué quiere decir esto de exceso? ¿Cómo que exceso? Exceso, vivo más en el futuro, me genera ansiedad. Vivo más recordando, arrepintiéndome con culpa, depresión, ¿no? Y creo que un antídoto, si lo podemos llamar así, para la ansiedad, en cierta manera es, a ver, y este concepto budista, ¿no? Es algo sobre lo que puedes hacer algo al respecto, hazlo, ¿para qué te preocupas, no? Es algo que no puedes hacer nada al respecto, ¿para qué te preocupas, no? ¿Qué es esto? Empezarse a ocupar si es que hay algo que hacer. Oigan, pero la pregunta que nos hacían es un sentimiento, es una emoción? ¿Qué es? Los primeros que se preocuparon por diferenciarlo, angustia y ansiedad, fueron los psiquiatras, los médicos. ¿Sí? Porque tienen efectos o aplican, se dirigen en sentidos distintos. La angustia es más en el plano emocional y la ansiedad es más en el plano físico y corporal. A fin de cuentas, o sea, estas diferencias son estrictamente de ese orden. De hecho, los psiquiatras nos criticaban mucho a los terapeutas o psicólogos porque nos da un poco lo mismo si es sentimiento o emoción. Respondo. La angustia es la emoción, la ansiedad es el sentimiento. O sea, la ansiedad se siente en el cuerpo. Decía hace rato Erika, decía, ¿dónde se siente? Lo que está sintiendo, ¿dónde lo siente? En la mandíbula, en las manos. El testimonio decía, hablaba de enojo y apretaba los puños, no sé si vieron. En el pecho, en las piernas, en fin. La ansiedad es un registro desde el cuerpo, ¿sí? Es un sentimiento de inquietud, de incomodidad, de estar alterado, pero no se sabe de qué. Con la angustia es más o menos lo mismo, solo es que es en un plano emocional. No sé exactamente de qué. Tanto ansiedad como angustia, si podemos decir así, funcionan igual. Uno en la emoción, otro más en el rasgo, en el cuerpo. En el cuerpo, perdón. Y tienen la función de decir que algo pasa. Son una alerta. Algo pasa o algo va a pasar. Lo estoy registrando y todavía no lo identifico. O creo que va a pasar. O creo que va a pasar o me imagino que va a pasar. Son una especie de radar, ¿sí? Y no lo sé identificar. Es como en el radar, tic, 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 aparece un puntito, pero no sé si es un avión, no sé si es Superman, no sé si es qué cosa, ¿sí? Eri, querías decir. Sí, y otra característica importante es emoción es aguda, es en un momento, ¿no? No dura más de 38 minutos, o sea, si tú te sientes enojado, espérate 38 minutos, ya no es enojo. Si sigue el enojo es porque ya hay una ganancia secundaria, ¿no? Y sentimiento, ya hay una interpretación, ya hay pensamientos, dura más tiempo, ¿no? Esa es la diferencia principal. Claro, importantísimo. Oigan, bueno, vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Ya estamos en el último bloque del programa de diálogos, que la verdad ha estado, pero espectacular el programa del día de hoy. Así es que si tienes alguna duda, aprovecha de una vez, mándanoslas para en este último bloque platicarlo contigo. Quédate con nosotros. Conocer y usar herramientas emocionales para vencer la adversidad y superar cualquier crisis puede ser ambicioso, pero no imposible.
¿Has sentido una tristeza profunda e incontrolable? ¿Tu enfado no tiene límites? ¿El miedo te ha paralizado y alejado de personas, lugares o situaciones? Emociones como el temor, ira, ansiedad, aflicción o vergüenza son naturales y su control es esencial para relacionarnos con otras personas. Gestionar esas emociones requiere estrategias o habilidades ante situaciones aparentemente difíciles de controlar e inclusive ante aquellas que no lo parecen tanto. Un manejo inadecuado de las emociones puede tener consecuencias en la salud física, emocional y mental, generar daños en las relaciones personales y llevar a depresión, ansiedad o sentimiento de culpa. Puede inhibir una enorme cantidad de oportunidades cotidianas de tu propio crecimiento. Hasta el 15% de las atenciones psicológicas en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México están relacionadas con el manejo de las emociones. En ese proceso no estás sola, no estás solo. En la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33 te apoyamos, es gratis 24/7 para todo el país. Bueno, sí hay estrategias como básicas para que uno o bien las personas que están a nuestro alrededor pues puedan apoyarnos cuando tenemos una crisis emocional. Una que es fundamental que todos aprendamos es saber hacer respiraciones profundas, ¿no? Hay diferentes técnicas para poder hacer respiraciones profundas y bueno, esto nos va a ayudar a calmarnos, a poder poner la mente en blanco. En las redes hay muchos videos donde podemos acceder a estas diferentes técnicas. Llorar también es algo que la verdad sí ayuda mucho. Yo les digo también a los pacientes, pero que hay que llorar hacia afuera. Llorar hacia afuera es como emitir un sonido y entonces es un llanto que puede ser de alivio. Algo que también les digo a los pacientes es que construyan como un kit de primeros auxilios emocionales, donde justamente es, bueno, saber a qué personas puedo llamar, cosas que me relajan. La música es algo que también ayuda, pero bueno, tenemos que saber qué canciones escuchar, ¿no? Canciones que me hagan sentir feliz, canciones que me relajen también. Otras cuestiones como la meditación, que también la verdad es muy importante para poder tener una salud emocional en momentos de crisis. El ejercicio físico, en especial el cardio, sí es una estrategia que nos ayuda mucho a combatir las alteraciones emocionales, sobre todo lo que tiene que ver con ansiedad. La salud emocional actualmente, bueno, pues está considerada pues ya también como un tema de mucha importancia. Entonces, cuando yo tengo claras cuáles son esas herramientas, pues voy a poder cuidar mejor de mi salud emocional y por ende, pues también de la salud emocional de los que me rodean, si hay alguien dependiente de mí, o poder bien apoyar a la gente que está a mi alrededor. Pues bueno, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Ya estamos en el último bloque y bueno, vamos a leer algunas de sus preguntas, por supuesto. Y había pues algunos temas que se quedaron sobre la mesa. Por ejemplo, esta sensación o esta forma de vivir de algunas personas, hombres y mujeres, que escuchamos mucho en México, de ponerse en la víctimas. Y las vemos que es una situación que dura años. Oímos a muchos hombres y mujeres que llegan a nuestros consultorios de terapia diciendo, ya no puedo más, o sea, mi mamá está parada en la victimez, mi pareja, mi hijo, ¿qué hacemos con eso? ¿De qué estamos hablando? De ponerse en el lugar de víctima, ¿de qué estamos hablando? Creo que de una persona que no quiere o no puede hacerse responsable de sus emociones, de sus actos, de sus relaciones, ¿no? Y entonces es la víctima que sufre, que es la que recibe todo el maltrato, es la que es buena, siempre da todo. Yo di todo en la relación y así me pagó. Tiene una visión muy parcial y deformada incluso de lo que fue esa relación o de lo que es esa relación, ¿no? Y la pregunta es, ¿y para qué le sirve? Ajá, ¿qué esconde atrás? Yo creo que esconde mucho miedo y mucho enojo. Miedo de no ser capaz de responder de forma adecuada, quiero decir, en la relación, de corresponder a la relación. Y enojo de heridas pasadas, de no haber recibido las cosas que quería como quería, seguramente de sus padres, de sus hermanos, de sus personas más significativas inicialmente, ¿sí? O sea, quiero que me quieras, sí, pero ¿cómo? Estoy esperando a mi príncipe azul, sí, pero ¿de qué tono?
y no recibió ese cariño o ese príncipe azul tal como lo quería, y eso se vuelve una herida que se transforma en no fui suficiente, no soy capaz, no me alcanza, entonces tengo miedo después en nuevas relaciones de no poder corresponder y mucho enojo de no haber recibido lo que tuve, entonces me vuelvo ya no voy a decir absolutamente nada, discúlpame. No, ya sé, soy muy tonto al decir esto, al pensar esto, ya no te voy a molestar con eso. No, dialoguemos, hablemos, pero no te pongas ahí porque cuando uno se pone en el lugar de víctima, inmediatamente está cortando la capacidad, la posibilidad de un diálogo. Ay, sí, y aparte es agotador, ¿no? ¿Tú quieres comentar? Sí, además es una falta de conciencia profunda de cómo yo intervengo en lo que me pasa en la vida, ¿no? Cómo yo intervengo en que esté viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Porque el simple hecho de tener la libertad de quitarte del lugar ya es una posibilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo reducir la vulnerabilidad en general, ¿no? Desde que no fui validado de pequeño y miles de adversidades que se van juntando a lo largo de la vida. Hay una herramienta que se llama Cuida, es una adaptación, ¿no? del inglés, pero bueno, de forma muy breve la menciono y está centrada en recuperar el control sobre tu bienestar, ¿no? Dejárselo de depositar a mi familia, al trabajo, a situaciones externas que no dependen de mí. ¿Cómo recupero esta satisfacción y esta seguridad sobre mi bienestar? La C es de cuida tu mente y tu cuerpo. En cuestiones, esta C es de cuerpo de ir al médico, ¿no? Atender todo lo necesario con respecto a la medicina, ¿no? Luego, la U es una adaptación, pero bueno, evitar usar drogas, ¿no? Cualquier tipo de sustancia que altere nuestra cognición o nuestra capacidad de decidir, es evitarlo, ¿no? Luego, la I es de intentar hacer ejercicio. Yo le quitaría el intentar, pero es hacer ejercicio, ¿no? Por lo menos 20 minutos todos los días. Luego la D es de dormir. Hay un concepto que se llama higiene del sueño y hay muchas cosas que podemos hacer alrededor de este concepto, desde tener hábitos previos a ir a la cama. Muchas veces hablamos de las pantallas azules, ¿no? Y de cómo estamos expuestos a esto. Y muchos me dicen, es que yo trabajo y no puedo y está la tele prendida. Y les traía aquí un ejemplo de qué podemos hacer. Hay unos lentes actualmente que son naranjas, ¿no? Y si quieren se los voy prestando. Se llama Sleep Doctor y pues bueno, se trata de darle este mensaje al cerebro de que ya nos vamos a ir apagando, ¿no? Durmiendo. No te los pongas, Cris. Entonces, No, los estoy poniendo aquí para que los pueda tomar la cámara, por favor. Sí. No lo hagas. Es para dormir, no, hombre, me duermo seguro ahorita. no, son 3 horas antes de ir a dormir, ¿Los ¿no? están viendo? ¿Dónde los estás viendo? ¿Aquí? Bueno. Y también hay otros amarillos. Aquí los dejo. Entonces, Tenemos repertorio. si estos los utilizo 3 horas antes de irme a la cama, aunque esté con el aparato, ya le voy a ir dando este mensaje a mi cerebro de vamos a irnos preparando para dormir, ¿no? Hay todo una guía de higiene del sueño, no cenar pesado, que el cuarto tenga una adecuada iluminación, temperatura, etcétera, ¿no? La y A. la A es de alimentación, ¿no? Tener una adecuada alimentación. Siempre que escojo una dieta balanceada, mi cuerpo está mejor y esto es recuperar el control sobre mi bienestar. ¿Y la R? ¿Cuánto? ¿Cuidar? No, cuida. Nos cuida. Ah, cuida. Se queda cuidar. No, maravilloso. Muchísimas gracias, Eri. Por supuesto, importantísimo. Fíjate que quería comentar, retomando el punto de la victimez, ¿no? Mucho tiene que ver también con que pensamos que nos pasan cosas, ¿no? Como todo lo que a mí me pasa. Y cuando lo vemos desde este otro lado en el que me pasa para algo, podemos identificar que todo es una oportunidad de crecimiento en nuestra vida. O sea, las cosas no
pasan, o sea, pasan para que tú puedas crecer y evolucionar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y con respecto al movimiento, que decías, bueno, pues a veces es, ¿cómo me muevo de ahí? Hay una historieta muy, muy rapidita en la que está un perrito en una tabla, ¿no? En un lado de la tabla, cada que pisa alguien la tabla, pues el perrito aúlla. Pisan la tabla, el perrito aúlla. De pronto alguien se acerca y dice, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué cada que pisan la tabla el perrito aúlla, no? Se acercan y resulta que hay un clavito. Entonces, sí le duele lo suficiente como para aullar, pero no para moverse. Entonces, hablabas del movimiento. O sea, a veces esto que nos está pasando es hacia dónde me muevo, creando y generando esta área de crecimiento y aprendizaje en nuestra vida, ¿no? Entonces, sí podemos salir de ese rol de víctima que a veces elegimos, ¿no? Si identificamos qué oportunidad me está dando esto y cómo me puedo mover. Y a veces el movimiento ni siquiera tiene que ser tan radical y tan drástico. A veces es como en el caso del perrito, un tantito y ya no estaba el clavito ahí molestando, ¿no? Sí, es cierto. Y un tantito podría significar, por ejemplo, no sé, pensando en 1000 ejemplos, pero uno, estás todos los fines de semana, todos los domingos yendo a casa de tu mamá o de tu suegra y te molesta y no sé qué, y decir, bueno, voy a dejar de ir 1 al mes. Ese ya es un movimiento, ¿eh? Exacto. O sea, no necesariamente es, voy a dejar de verla para siempre, por siempre, jamás. No, es por lo menos, ¿no? 1 vez al mes empiezo con algo. O sea, un movimiento puede ser algo muy pequeñito, ¿no? O como dices, bueno, ok, nos están diciendo que 3 horas antes, bueno, por lo menos media hora antes dejo las pantallas de dormir. Y voy aumentando, o sea, voy a hacer ejercicio todos los días, porque de repente hacer estos cambios radicales es cuando la gente renuncia, ¿no? Entonces, tienes que hacer ejercicio todos los días, bueno, hazlo 1 vez a la semana, ¿no? Y empieza 1 vez a la semana, o sea, empieza como dicen por ahí, con pasos de bebé. Baby steps. Y baby steps famosos, y poco a poco vas a poder ir aumentándolos. O sea, poco a poco cambiar, ¿no? Dicen, bueno, 1 día a la semana no comas carne, ¿no? Por ejemplo. Y con eso es un cambio radical. Y poco a poco vas haciendo algunas cositas así. Sí. Ani, adelante. A ver, les voy a ir leyendo muchísimos de las opiniones y testimonios que nos mandan en las plataformas. Dice Rosa María, yo no puedo ni siquiera leer a mi hermana, mucho menos hablar. Yo la quiero mucho, pero ella busca lastimar, confrontar o burlarse en su comunicación. Así que mi enojo se dispara sin poder controlarlo y he tratado de trabajarlo, pero hasta ahora no he podido lograrlo para que me puedan dar algún tipo de consejo. Odette Hernández dice, actualmente se demanda mucho manejo emocional, pero no se dan las herramientas ni las instancias para practicarlo. Aquí en Diálogo sí. En mi opinión, debería tomarse el asunto mucho más en serio, incluso a nivel curricular. Si no se tuvo la fortuna de contar con una buena familia de origen, es complicado. La rehabilitación cuesta mucho a la familia y a la sociedad. Y la dice, yo pienso que esa debería de ser una materia como parte del círculo escolar porque a todos los enseñan a ser ingenieros, psicólogos, y un sinfín de carreras, pero lo que no saben cuando tienen una dificultad es manejar sus emociones. Y más si la profesión es ser maestro. Hay un ejemplo en TikTok que un maestro de los niños de kinder les enseña a manejar sus emociones. Se llama Maestro Miel. Si seguimos su ejemplo, el mundo cambiaría. Y la voy a buscarlo en TikTok porque yo no lo conocía. Y tenemos una llamada que es de Juan Francisco Meso Solís. Él nos dice, soy un enfermo emocional y tomo psicoterapia. He aprendido que las emociones no se pueden manejar, pero sí se puede aprender a responder y a reaccionar ante ellas. Y una más que nos dejan también a través de llamadas. Dice, me molesta que los demás me digan lo que tengo o no tengo que hacer. Hace aproximadamente 2 años me molesté con algunas personas de una manera grave. Al menos, a mi parecer, me cansé de que me cuestionaran o no validaran mi palabra. Siento que me respetaban y que no me respetaban y terminé por explotar. Sin embargo, en ocasiones me siento culpable por cómo actué debido a que considero que contesté de forma muy asertiva, pues según yo, y no pareció eso al entorno. Pero entonces, pues cuando lo invalidan, yo me vuelvo a confrontar y a comportarme como tal de manera agresiva. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál podría ser el consejo? Nos dice Rosa y Zelda a través de llamadas. Me quedo con esta llamada para que veamos el último testimonio que tenemos. Quiero agradecerle a Jenny Ferrera por darnos su testimonio y creo que con eso vamos cerrando este programa. Mis emociones empezaron a desbordar cuando tuve una primer ruptura amorosa. Ahí caí en depresión, pero también en enojo.
y por una infidelidad. Entonces no sabía cómo manejar esas emociones. Tomé la decisión de separarme. Fue lo primero que mi emoción me hizo realizar, separarme. Yo tendía a llorar. No reclamaba, me guardaba todo. Lo que primero pasó por mi cabeza fue quitarme la vida. Fue un impacto muy, muy, muy grande. El hecho de retomar como que lo de la primer ruptura, como que no había sanado, pues lo venía yo arrastrando. Entonces cuando empiezo a ver de nuevo infidelidad, luego me retorna a la relación anterior. Me encerraba en mi habitación y lloraba todo lo que tenía que llorar. Cuando vuelvo a caer en depresión por una ruptura amorosa, es cuando me doy cuenta que necesito ayuda. Decía, ¿por qué una tercera ocasión? ¿Y por qué la misma situación, otra infidelidad? Y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, la que está mal soy yo. Y decidí buscar ayuda. De hecho, cuando me pasé una depresión igual muy grande, dicen que lloraba hasta dormida. Entonces ya mi familia se preocupó y me ayudaron a buscar la ayuda, buscar terapia. De hecho, ellos fueron los que me sacaron la cita. La psicóloga, la primera pregunta que me hizo y que fue cuando hice una pausa fue, ¿lloras por ti o por él? Y me puso a pensar tanto que yo dije, es cierto, o sea, ¿por quién estoy llorando? Ahí fue donde me di cuenta que el dolor que yo traía interno pues, era un vacío muy grande, pero era mío. Eso me motivó para tomar mentorías y aparte para estudiar, para yo poder entenderme más, porque con la terapia no me bastaba. Ahora yo digo, no, me detengo, analizo las cosas, dejo que se calme mi emoción, porque con la emoción a todo lo que da, actuaba impulsivamente. Muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a todos los que participaron en el programa del día de hoy con sus testimonios. Siempre nos ayudan a ampliar pues, el tema del que estamos platicando. Y bueno, pues ya estamos al final del programa, ya estamos en los últimos momentos. Y alguna emoción que se nos haya quedado en el tintero. Yo te quería preguntar, ¿cómo te sientes después de todo el programa que dijiste, este es el más difícil y qué tal de bien nos ha salido? Y se me fue muy rápido, la verdad. El tiempo corrió más rápido, sí, pero sí creo que es, lo repito, como lo dije al principio, es la base de todos los demás programas, o sea, el manejo de las emociones, el no puedo controlar mis emociones, eso da lugar a todos los demás programas. Sí. Y quiero retomar algo que tú mencionaste, Cris, al principio, es que seamos cuidadosos. Una cosa es que en un momento perdemos el control de una emoción, sea envidia, coraje, tristeza, lo que sea. Eso es absolutamente natural. No me gusta usar la palabra normal, pero bueno, es absolutamente normal. Esperable en todos. Todos en algún momento perdemos el control de alguna o algunas emociones, pero no nos definen como personas. Hay emociones que por su presencia, por ser estables en nuestro cuadro de emociones, en nuestro cuadro de relaciones, nos caracterizan. Eso es otra cosa. Entonces es que uno es envidioso porque esa emoción permanece en mis relaciones, porque uno es enojón, porque el enojo es el que prevalece. Pero no porque un día me enoje, un día sienta envidia, ya soy envidioso, soy enojón. No, claro. Todos sentimos todas las emociones, todas. Ahora, a mí me gustaría agregar que es muy importante este tema, por eso nos pareció fundamental hablar de él, porque desgraciadamente sí no nos definen, ¿no? O sea, algunas emociones, pero también sabemos, por ejemplo, que por un enojo hay gente que está en la cárcel. Sí. Por un arrebato. Enojo, por un arrebato, ¿no? Entonces, así de importantes son. Por un arrebato terminas con una relación de pareja, por ejemplo, también, ¿no? También. O con tu trabajo, con un arrebato. Entonces, o con tu vida. O con tu vida, exactamente. Eric, ¿tú qué quisieras decir como para terminar el programa? ¿Qué quieres que se lleve el público que nos está viendo? Pues quisiera compartirles dos cosas. Uno, unos datos duros que creo que sí son impactantes. Nacemos con 100,000 millones de neuronas. A partir de los 35 años tenemos 85,000 millones. Y cada vez que no cuidamos nuestra salud, que nos desvelamos, que tomamos o que nos enojamos o tenemos un mal manejo
emocional, el costo neuronal son de 5,000 a 15,000 neuronas por día, ¿no? Entonces nos conviene por muchos lados tener y desarrollar. O sea, la desvelada de ayer ya. Esta inteligencia emocional. Y una frase con la que quisiera cerrar es un proverbio chino que dice: no podemos evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre nuestra cabeza. Sin embargo, sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabellera. De nosotros depende el cómo vemos y cómo tomamos las adversidades o las situaciones de la vida, ¿no? Una adversidad tiene el poder suficiente para hundirnos o para impulsarnos para crecer. Muchísimo. Pero eso depende de nosotros. Gracias, Eri, muchísimas gracias, por favor. Gracias. Pues nada más, ¿qué pasaría si así como nos podemos poner esos lentes como para empezar a dormir mejor, qué pasaría si nos ponemos unos lentes para ver más con los ojos del amor y de la compasión? ¿Qué pasaría si nos vemos más a partir de hoy con ojos de amor, con ojos de compasión y también a nuestro entorno? ¿Qué pasaría en ese caso que nos compartieron de que no soporto que mi hermana me diga? ¿Qué pasa si ahora me pongo esos ojos del amor y empiezo a ver desde ahí la situación? Qué importante, elegir el amor como elegir el amor Sí, como para cerrar, porque no te dejé cerrar, para cerrar. Había cerrado en que hay emociones que no se controlan por una vez y no nos definen. Aquellas que sí nos definen, pida ayuda. Dimos aquí algunas herramientas para hacerlo en casa. Si eso no alcanza, pida ayuda. Hay muchas formas. No es una cuestión de dinero. Hay organizaciones, instituciones que brindan este servicio. Pensar en la salud mental es importantísimo. Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Así como cuidamos nuestra salud física, también está esa otra parte que es vital. Gracias, muchísimas gracias. No, quiero agradecerle a la audiencia por ser parte de este programa, que nos mandaron saludos desde España, por ahí. Gracias a todas las personas que se conectan y recordarles que este programa siempre va a estar disponible para ustedes, ya les dijo Cris, a través de la aplicación móvil de 11+, ahí lo pueden encontrar, o a través también información extra de nuestras redes sociales. Ahí nos van a encontrar toda la información que dieron los especialistas, sus nombres, incluso su información. Ahí va a estar para que también los contacten y la conversación siga a través de las plataformas digitales, mi Cris. Por supuesto, a través de las plataformas digitales. Y bueno, recuerden que también se pueden contactar con Anaí y conmigo, Es verdad, que sí. podemos, por supuesto, a través de nuestras propias plataformas, seguir la conversación con todos ustedes, las dudas que tengan o que nos propongan programas que quieran que toquemos en este programa de Diálogo Saber Vivir, sobre todo lo que implica las emociones y todas estas cosas secretas o que no son visibles, no tanto secretas, sino que no son visibles, pero que componen nuestro día a día. Yo quiero agradecerles a los tres por haber estado el día de hoy aquí. Muchas gracias. Fue un programa precioso, Miani. Gracias, Sí, Qué gusto. qué gusto volver a estar juntas. Gracias a las intérpretes de lengua de señas mexicana, gracias a toda la producción de Diálogos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y la próxima semana te esperamos con un programa maravilloso. Vamos a hablar de No quiero ser adulto, quiero ser Peter Pan por siempre. No te lo pierdas. Nos vemos aquí.